Buenas tardes, bienvenidos los hermanos de la Iglesia Paso de Cristo y todos aquellos que se acercan por la palabra de Dios. El mensaje de hoy se llama La palabra de Dios, tesoro más deseable que mucho oro refinado. El texto se encuentra en el libro de los Salmos, Salmo 19, versículo 10, dice así: Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Hoy es Día de los Niños, así que feliz día para todos los niños. El mensaje de hoy es para los niños espirituales. Lo que caracteriza a los niños, entre muchas otras cosas, es que son enseñables. Así que hoy, aquellos que son crecidos en la fe, vamos a imitar a los niños y con humildad y ganas de aprender vamos a ver sobre la importancia de la Biblia, lo valioso que es la palabra de Dios. Decíamos que la palabra de Dios era más deseable que mucho oro refinado. El oro, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es un elemento químico metálico de número atómico 79, de color brillante, el más dúctil, muy maleable de los metales, muy buen conductor del calor y la electricidad, escaso en la corteza terrestre, donde se encuentra nativo y muy disperso, y que se usa en la joyería, en la fabricación de monedas y aliado con platino o paladio en odontología. El oro no solo es un metal valioso por su cotización objetiva, sino que además es en todo el mundo y en su historia todo un paradigma de la riqueza y lujo. Decir oro es sinónimo de riqueza y lujo. Lo raro es que nadie sabe con certeza por qué el oro es tan caro. Se supone que es por su escasez, porque se encuentra poco, y por ser un metal noble y maleable, y por la belleza del color y brillo. En el pasaje de hoy de Salmos nos enseña que debemos desear la palabra más que mucho oro refinado. Y hoy vamos a tratar de ver por qué. Uno, porque la palabra de Dios es más deseable que mucho oro, porque tiene más valor. La palabra de Dios es tesoro como el oro, pero es mucho más que eso. Porque a diferencia de oro, que es inerte y está ahí, la palabra de Dios, al acercarse más y al leer, creer, estudiar, meditar y obedecer la palabra, uno va descubriendo cada día más y más tesoros en todas las áreas de la vida del ser humano. Hay que diferenciar entre el precio, coste y valor. Precio es lo que se ve en la etiqueta, lo que se paga con dinero. Coste es lo que cuesta comprarlo. Es decir, es algo así como el sacrificio personal. Por ahí el precio es uno, pero el coste es diferente según la condición de la persona, ¿verdad? Y el valor es lo que te da ese objeto que vos pagaste y compraste. Así que una cosa barata puede ser muy valiosa para una persona o al revés. Por ahí una cosa muy caro o de mucho precio puede ser poco valiosa para la persona. El oro en ese sentido es caro, tiene un precio alto, cuesta mucho, es decir, a todos nos cuesta comprar. Un kilo de oro hoy está en $63,000. Pero vale poco, digamos, tiene poco valor de uso. Vos tenés el oro y ¿qué vas a hacer? Estás ahí. Entonces, ¿qué valor intrínseco tiene el oro? ¿Cuánto valor tiene realmente? Es el valor que le da a la persona. Ahora, la palabra de Dios es gratuita y cuesta poco, lo que cuesta el papel y la impresión, pero tiene mucho valor.
Muy probablemente vos no tengas 1 kilo de oro, pero casi seguro tenés un tesoro mucho más valioso que la Biblia. Ahora la cuestión es, ¿lo valorás? En Salmo 119, 14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, o sea, la palabra de Dios que Dios da, dice, más que de toda riqueza, acá sobrepasa oro, más que de toda riqueza. Estas son personas que se han saboreado, han encontrado, han hallado el valor, la riqueza de la palabra de Dios. En estos pasajes entonces nos enseña que la palabra de Dios es más deseable que mucho oro refinado y más que toda la riqueza. ¿Por qué? Porque en la Biblia la palabra de Dios se encuentran los tesoros de valor incalculable para el que lee, para el que medita, para el que pone por obra. Nos da la vida, vida en abundancia y además la vida eterna. Vamos a enumerar algunas de las otras características de la palabra de Dios. Punto 2. La palabra de Dios es además más dulce que la miel. En el pasaje de hoy leímos, ¿no?, que la palabra de Dios es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Yo me acuerdo cuando vine de Corea, tenía 10 años, otro día he cumplido 64 años, así que muchos años, más argentino que coreano. Recuerdo todavía en Corea que debía tomar medicamento y era todo un desafío, porque el medicamento venía en polvo y tenía un gusto terriblemente amargo. Lo que me podía sanar era bueno, pero muy amargo, y odiaba tomarla. Pero la palabra, que no solamente te sana, te salva y te da la vida, no es amargo, es dulce. Ahora hay mieles adulteradas, pero la palabra es tan dulce como la miel, pero no cualquier miel, sino la leche, la miel pura que destila del panal. Algunas cosas hay que son amargas que te matan, veneno. Hay cosas amargas que te sanan, como medicamentos. Hay cosas dulces que te matan, como veneno, azúcar para aquellos diabéticos. Y hay cosas dulces que te sanan, te deleitan y te dan vida a nuestro espíritu y nuestra vida, que es la palabra de Dios. Bueno, hay cosas que para poder degustar y saborear lleva un cierto tiempo. Y hoy, como es Día de los Niños, hablo de lo que me ocurrió cuando era niño. Cuando vine acá, había 2 cosas que no me gustaban y ahora me gustan. Uno es, solamente los mayores, caramelo media hora. Eso redondito que tenía un dibujo de reloj y era color marrón, y cuando comí por primera vez era horrible. Y ahora, bueno, me gusta. Lo mismo las aceitunas. Uno va adquiriendo, aprende a valorar y saborear, ¿verdad? Así, a diferencia de otros manjares, la palabra de Dios es cada vez más rico, y a diferencia de otras cosas dulces, la palabra de Dios no te empalaga, no te empalaga. Así que estás amargado de la vida, estás triste, necesitas algo que endulce tu vida, tenés que probar la palabra de Dios. Te va a endulzar tu alma y tu espíritu. Ezequiel vivió esto, ¿no? Capítulo 3, versículo 3, Ezequiel, y me dijo, habla Dios, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. El Salmo 119, versículo 103, dice muy parecido, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿vos disfrutás de la lectura de la Biblia? ¿Sentís la dulzura de la palabra? ¿Qué sabor sentís? 3. La palabra de Dios es como fuego.
Jeremías 23, 29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Bueno, la palabra de Dios tiene dinamis o dunamis, poder, que como el fuego produce diferentes efectos conforme al material en el que actúa, o en nuestro corazón. Si el material es barro, con el fuego endurece, fortalece, ¿verdad? Así se cuecen y se hacen de un simple barro, ladrillo, ¿verdad? Y si es cera, con el fuego ablanda, nos ablanda la dureza de nuestros corazones. Y si es negro como el carbón que vos lavás y no hay forma que salga, con el fuego de la palabra consume el carbón y deja blanca ceniza. Y si es basura, quema todos nuestros sucios y hediondos pecados. Y si es oro o plata, es muy valioso nuestro corazón, el fuego de Dios purifica, nos hace santos y nobles, quita todas las impurezas. Y si vos tenés celos de Dios sobre tu pueblo y tenés el llamado a predicar el Evangelio, el fuego de la palabra arderá en tu interior para que pueda soltar la palabra de Dios. Jeremías 29 dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Cuántas veces sentiste fortalecido como barro, derretido como cera, consumido como carbón y basura, purificado como el oro y un fuego ardiente en tu interior por la palabra para predicar la palabra de Dios? ¿O eres simplemente un tibio? 4. La palabra de Dios es como un martillo. La palabra de Dios es como el martillo que quebranta aún los corazones más duros. Jeremías 23, 29 dice, ¿no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? En el principio el corazón del hombre era de carne, sigue siendo de carne, sensible de Dios, pero con los pecados, tras pecados, se fue formando algo así como costra, que se fue endureciendo y sumando capas de costras endurecida como una roca, como una piedra, y el corazón quedó insensible, endurecido como piedra. ¿Qué es una costra? Bueno, cubierta o corteza exterior que se endurece o seca sobre una cosa húmeda o blanda. Pero esas piedras será hecho pedazo por el martillo de la palabra de Dios. Yo puedo dar fe de esto. Veo a diario en las unidades penitenciarias cómo la palabra de Dios quebranta a muchos corazones, aún a los más duros. Mucho me miraba con cara extraña. Y encima como que no me molestaba. Pero parece que nunca se va a quebrantar, pero al seguir martillando con la palabra esos corazones de piedra, entre comillas piedra, un día se quebranta como un pedazo de terracota, como un niño por la palabra, y aparece el corazón de carne ahí. Es impresionante el poder de la palabra, hermanos. Y el primer sorprendido es uno mismo. Hermano, vos tenés un corazón de piedra, dejate ser martillado por la palabra y te vas a quebrantar. ¿Tenés algún familiar y amigo que tanto amás pero tiene corazón de piedra? Dale con el martillo de la palabra, con mucho amor, paciencia y fe, y se va a quebrantar. Como dice una canción de Serrat, golpe a golpe y verso a verso, y golpe a golpe, y verso a verso, y golpe a golpe, verso a verso. Se va a quebrar. Y vos vas a experimentar el poder de la palabra. No hay corazón duro que pueda resistir a los martillazos de la palabra de Dios dado con amor. 5. La palabra de Dios es más deseable que mucho oro refinado porque por medio de la palabra nacemos. La palabra nos da vida. ¿Existe algo más importante que un nacimiento? No.
Qué importante es nacer, ¿verdad? Nacer es tener vida, es comenzar la aventura de vivir. Si esto es así, ¿cuánto más importante y gozoso es nacer de nuevo para tener vida eterna y ser hijo de Dios? La palabra de Dios tiene el poder de dar vida. Juan 1:12 dice, mas a todo lo que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijo de Dios. ¿Y cómo nacemos de nuevo como una nueva criatura, hijo, hija de Dios? Por la fe en la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, conforme Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso en la Biblia dice que Dios nos hace nacer por su palabra. Santiago 1:18 dice, Él, o sea Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de Dios para que seamos primicia de sus criaturas. Vos querés nacer de nuevo, ser hijo de Dios y tener vida gozosa y abundante en esta tierra de los vivientes y también eternamente en el reino de los cielos. Tenés que escuchar atentamente la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, creer, recibir a Jesús y así vas a nacer y serás una nueva criatura en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios por el nuevo nacimiento, por la palabra de Dios. 6. La palabra de Dios es más deseable que mucho oro refinado, porque es el alimento completo de la cual nos nutrimos. La palabra de Dios, primero, es la leche pura para crecer hasta la salvación. Todo bebé recién nacido, ¿qué necesita para crecer sano y fuerte? Sí, la leche materna. Ahora, para los recién nacidos, espiritualmente hablando, ¿qué se necesita para crecer sanos y fuertes? La leche pura no adulterada. ¿Y qué es la leche pura no adulterada? Es la Biblia, la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice así, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcáis para la salvación. De poco sirve nacer si va a morir de hambre por falta de alimentos. Nacer es muy importante, pero es solo el comienzo. En el mundo mueren cada año más o menos 6 millones de niños menores de 5 años por hambre, o sea, 25.000 niños por día. Qué pena que muera por falta de alimentos. De manera similar, lamentablemente, muchos nacidos cristianos mueren cada día por falta de alimento, de la palabra de Dios. Ya sea por no haber sido amamantado con la leche pura, y le ha dado leche adulterada, o porque el bebé no tiene hambre de la palabra, no pide, y termina enfermo y muere por desnutrición. Ahora, es una pena que muera por falta de alimentos, pero es una verdadera tragedia que habiendo abundante leche pura de la palabra, mueran millones de personas porque no hay quien le dé o hay pocos que lo buscan de verdad. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. En ese sentido, Día del Niño que soy, debemos aprender aún de los más bebés, más chiquitos. Los bebés apenas que nacen desean y lloran por la leche materna. Un bebé, ¿cuántas veces se alimenta por día? Nosotros, vos, ¿cuántas veces te alimentás de la palabra de Dios? La leche no adulterada, la leche espiritual. Por eso, si eres bebé espiritual, debes pedir la palabra, debes llorar por la palabra, debes anhelar la palabra.
a tu autoridad espiritual. Y si eres mayor en la fe, o eres padre o madre en la fe por la predicación del Evangelio, debes alimentar al bebé con la palabra no adulterada para que ese bebé espiritual que nació pueda crecer sanamente sano hasta la salvación. También la palabra de Dios es nuestro pan espiritual. Y el Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida. La palabra encarnada, Jesús también era palabra en acción. Y la palabra que Él nos da es nuestro pan diario. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. También el Señor decía, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para todo nuevo nacido y crecido en algo ya necesita el pan. Y esto va a ser para toda la vida. Pueden variar tipo de comida, pero el pan es insustituible, que nunca debe faltar en nuestra dieta espiritual. Y acá nos debemos preguntarnos, ¿qué es lo que haces cuando te levantás cada mañana? Desayunás. Ahora, ¿y tu espíritu? ¿Te alimentás del pan diario de la palabra del Señor Jesús? La Biblia, que es el pan nuestro de cada día. Es importante comenzar el día bien alimentado, ¿verdad? Y en comunión con Dios mediante la oración. Además, la leche y el pan, la palabra es alimento sólido para los crecidos. Hebreos 5, 13, 14 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aunque todos seamos nacidos de nuevo, hay niños y crecidos. Esto es, crecidos necesitan alimentos sólidos. Esto es obedecer a la palabra. Al obedecer la palabra, puede comprobar que la palabra de Dios, que parece increíble, se cumple. Entonces nos damos cuenta que la palabra es vital, que realmente es real y nos fortalece en la fe y nos hace crecer en la fe. Y así, para la próxima vez que el Señor nos pida algo más difícil, ya habremos crecido un poquito más. Y como damos testimonio que la palabra se cumplió, y estamos dispuestos a obedecer hasta las órdenes más difíciles. Eso es el alimento sólido espiritual, poner en obediencia la palabra que vamos creciendo. Si sos solamente oidor de la palabra, vas a conocer, pero no vas a crecer, porque no obedeciste. Por eso Jesús dice en Juan 4, 32, 34, que es la comida del Señor Jesús. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús le dijo, escucha bien, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, que al obedecer la palabra de Dios, se cumple. Y entonces tu fe creció más. Y así vamos creciendo. Y aquí la pregunta es, ¿tu fe va creciendo cada día por la obediencia de la palabra? ¿Eres hacedor de la palabra? Cuando vos predicás la palabra, ¿solo transmitís conocimiento o poder testificar, dar testimonio de la palabra, de lo que vos enseñás, porque vos lo pusiste en obediencia y pudiste comprobar que la palabra se cumple? Eso te da autoridad espiritual porque vas creciendo y a medida que vas obedeciendo vas a ser más fuerte hasta llegar a la estatura de Jesucristo. 7. La palabra de Dios es como la lluvia, rocío. Debemos desear la palabra de Dios
aún más que mucho oro refinado, porque la palabra de Dios es como la lluvia, gota de agua, llovizna y rocío que revitaliza nuestro espíritu. Deuteronomio 32:2 dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna entre la grama y como las gotas sobre las hierbas. Recién hacíamos un paralelismo como un bebé recién nacido que va creciendo, ¿no? Ahora, esto es con respecto a la planta. El agua es vital para la vida vegetal. Para sobrevivir, todas plantas necesitan agua, así como nutrientes que son absorbidos por las raíces del suelo. Dice que las plantas son, 90% son agua. El agua es transportada y por medio de agua toda sustancia que necesita por toda la planta de manera casi continua para mantener sus procesos vitales funcionando. La enseñanza es como la lluvia que vivifica las plantas. Sin agua, obviamente, perecen las plantas, y si perecen las plantas, perecen todo el reino animal y el mundo se acabaría, ¿no? Por eso el sol es importante y la lluvia es importante, porque se nutre y por la fotosíntesis del trabajo del sol, la luz. La palabra conforme a la necesidad de cada planta. Así como vimos que para un bebé era la leche espiritual y para lo que va creciendo, pan diario y después para los adultos, alimentos sólidos, ¿no? Acá parecido. Para la planta más débil, plantita más débil, es como rocío que sin darse cuenta se va empapando el suelo y las plantas. Para la grama, como llovizna, porque grama no aguantaría lluvia muy fuerte, ¿verdad? Busqué grama y es una planta medicinal de la familia de Gramigia, con tallo cilíndrico. Bueno, es una planta rastrero que echa raíces por los nudos, etc. Es un arbusto pequeño. Entonces, llovizna. Para cada uno su necesidad. Y para las hierbas, como gota de lluvia, y para los árboles, todo tipo de lluvia. Y la palabra de Dios, aparte de ser como lluvia, llovizna, rocío y gotas, dice más expresamente en Isaías 55, versículos 10 y 11, que nosotros sabemos, ¿verdad? Porque esto lo afirma Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así como el ser humano necesita alimentarse según su condición, beber leche, luego pan y luego alimento sólido, también las plantas según su condición necesitan. Y nosotros necesitamos la palabra. Consuelo, aliento, crecimiento, exhortación, advertencia, todo tipo de palabra. Ahora, ¿tu vida está arraigada en la palabra? ¿Te nutres de la palabra por la savia del Espíritu Santo? Jesús dice que es la raíz. Está creciendo para dar muchos frutos buenos y ser benditos y de bendición. 8. La palabra de Dios es más deseable que mucho oro refinado, porque es como la lumbrera que ilumina nuestro camino y como lámpara que alumbra nuestros pasos. Dice en Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando vamos en auto ahora, ¿no? Todo mucho más fácil. Ponemos el GPS, o ahora Google Maps se llama, ¿no? Aún en los destinos que más o menos sabemos el camino, por si hay mucho tránsito, accidentes, etcétera, cortes. Ahora, es imprescindible cuando partimos hacia destinos que no sabemos el camino. Si esto es así, ¿cuánto más necesitamos la luz de la palabra, el GPS de la palabra, en el camino de este mundo tenebroso, oscuro, en donde reina la muerte, engaño, violencia, robos? ¿No es cierto? Apetito irascible, ¿no?
y también corrupción y mucha tentación, apetitos concupiscibles. El peregrinaje, el caminar donde no hay camino, camino de la vida que caminamos por primera y única vez. Necesitamos y debemos recibir la luz, tener la luz y guiarnos por la luz de la palabra cada paso que damos. La lámpara es mi camino, cada paso debemos ser guiados. Menos mal que Jesús caminó el camino del bien hacia el cielo y dejó su pisada para que nosotros podamos seguirle. Por eso dice, la palabra es como luz, la lumbrera, cuerpo que despide luz, como luna llena a la noche, ¿verdad? O el sol que ilumina nuestro camino toda la vida. Y la palabra es como lámpara para cada paso que debemos dar. A veces la padecemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando se corta la luz? Aún en nuestra casa debemos estar atentas para no tropezar o caer. ¿Cuánto más el camino de la vida que caminamos una sola vez? Por eso el Señor Dios da instrucciones a su pueblo, en este caso por medio de Josué, ¿no? Y en toda la Biblia. Capítulo 1, versículos 7 y 8. No te aparte de ellas, de mi palabra, ni a diestra ni a siniestra, para que prosperen todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Vos querés ser prosperado en tu camino y que todo te salga bien? Seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Y esto es impresionante. Jesús dice, la palabra de Dios dice que nosotros somos la luz del mundo. Sí, nosotros. Vosotros sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para los que no conocen a Dios, no tienen la palabra de Dios, ni conocen a Jesucristo, nosotros somos la luz que alumbra y ellos vienen a nosotros, detrás de nosotros, junto a nosotros, y vamos hacia el reino celestial. Mire qué importante. Nosotros somos la luz. Ahora, ¿tenés la antorcha prendida de la palabra en tu mano? ¿Estás caminando asido de la lámpara de la palabra? Porque hay mucho que te está observando y van a venir a vos. 9. La palabra de Dios es más deseable que mucho oro refinado, porque es la espada del Espíritu para vencer al maligno. Efesios 6, versículos 10 y 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Un soldado se debe vestir de toda armadura, pero el arma de ataque que nos permite vencer al enemigo es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. La armadura, diccionario de la Real Academia Española, es conjunto de piezas defensivas con que se revestían los combatientes. En la época de Biblia, ¿qué dice? Describe al soldado de la época con cinturón de la verdad, coraza de justicia, calzado con el apresto del evangelio, escudo de la fe y el yelmo de la salvación. Pero la palabra de Dios es espada de doble filo para batallar. No es un cuchillo para pelar papas. Por eso es de vital importancia como soldado de Cristo tener dominio y destreza en el manejo de la espada, ya que su uso incorrecto acarrearía daños irreversibles. Jesús era el verbo, la palabra en acción, era la palabra encarnada, y de su boca salía la espada de la palabra con la que vencía a todo enemigo. Apocalipsis 1:16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos.
Un ejemplo ilustrativo lo vemos a Jesús al ser tentado por el diablo, Satán, en el desierto. Mateo 4, versículo 1 a 11. No vamos a leer los 11 versículos, pero en la primera tentación dice que convierta la piedra en pan. Él responde y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hace entonces el diablo? Le lleva a una santa ciudad, le puso sobre el pináculo y dice, tírate porque los ángeles te van a sostener, si eres un hijo de Dios, ¿no? Y Jesús, ¿qué dice? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y la tercera vez dice, ¿qué dice? Mostró a todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirá. Entonces el diablo se fue, lo dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Las 3 veces que vence Jesucristo, Él que es palabra encarnada, sin embargo, dice, escrito está. Esto nos muestra la humildad del Señor Jesús. Si Jesús, que es la palabra de Dios encarnada, estudiaba, memorizaba y vencía la tentación diciendo escrito está, cuánto más nosotros debemos esforzarnos en leer la palabra, porque es la espada. Aunque tengamos todas las armaduras, como dijimos, ¿no? Yelmo de la salvación, coraza de justicia, cinturón de la verdad, calzado del evangelio, escudo de la fe. Si vos no tenés la espada del Espíritu, que es la palabra, imagina, el maligno te va a acercar, pegar, ¿y vos qué vas a hacer? Defendiendo, resistiendo, recibiendo los golpes, toda la vida soportando a duras penas, pero nunca una victoria, porque tenés armadura, pero no tenés la espada. ¿Vos conocés a algún cristiano que siempre está como recibiendo los golpes, machaque de la vida del enemigo, pero ningún gozo del triunfo? ¿Conocés a alguno? Por ahí sí. ¿Vos sos victoriosos o solo un sobreviviente con peligro de morir? Tenemos que manejar bien la palabra. Hermano, usá la espada del Espíritu y sé un vencedor como Jesús. 10. La palabra de Dios es más deseable que mucho oro refinado, porque la Biblia es una carta de amor inspirada de nuestro Dios Padre. En esta vida necesitamos consuelo, saber quién somos, pertenencia, nuestra identidad. Y el Señor dice en la Biblia, con amor eterno te he amado. ¿Se olvida la mujer que dio a luz para dejar de compadecer del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y hay muchos pasajes que nos trae consuelo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si está perdido, encarcelado, padeciendo, oprimido, dice, no te desampararé ni te dejaré. Hay personas que siempre llevan consigo una foto de su novia, esposa, o de su madre, o de sus hijos. Y eso como que le da fuerza. Muchas veces nosotros, en las vicisitudes que tenemos en la vida, necesitamos ser consolados, fortalecidos y saber que somos amados. Hay mucha gente que se muere por falta de amor. Yo, una vez más, he visto mucha gente que se quiebran al sentirse amado por Dios. Mucho testimonio. Dios te ama y te quiere salvar y envió a su unigénito para rescatarte. Y esa palabra le cambia. Es impresionante el poder de la palabra del amor.
Hay gente que ve tan fuerte, duro, diciendo, la palabra de amor hace quebrar. ¿Cómo necesitamos? Por algo el Espíritu Santo también es nuestro consolador, ¿verdad? Y la palabra obviamente lo es. Jesucristo es nuestro consolador. Por eso dice que enviaré otro consolador. Porque Él es nuestro consolador. Y Dios Padre también, conforme a 2 de Corintios capítulo 1. Dios Padre de nuestra consolación. Último, la palabra de Dios nos hace perfectos. Debemos desear la palabra de Dios más que mucho oro refinado, porque la palabra de Dios nos hace un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí, además de todas estas cualidades que vimos, la palabra de Dios te instruye, te capacita para que seas perfecto en todo lo que emprendas. Ser bendito vos y ser ejemplo de bendición para muchos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, vos tenés la Biblia en tu caso, claro que sí. Ahora, ¿lees lo suficiente como para ser enseñado, redarguido, corregido, instruido en justicia, como hombre de Dios por la palabra, apto para toda buena obra? Conclusión: la palabra de Dios vale mucho más que mucho oro refinado y es más dulce que la miel. La palabra de Dios es vida. Por la palabra de Dios nosotros nacemos de nuevo, nos alimentamos, crecemos, desarrollamos, estamos sanos y fuertes. Y su obediencia es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. La obediencia nos hace crecer y nos va empoderando en la fe. La palabra de Dios es como la lluvia vital y rocío que nos da crecimiento y nos hace vivir dando frutos que perduran como buenos árboles en el plantío de Dios Padre. La palabra de Dios es la lumbrera que ilumina nuestro camino en esta vida y como lámpara que alumbra nuestro diario pasos hacia la ciudad celestial como peregrinos en esta tierra para el cielo. La palabra de Dios es la espada de espíritu para vencer al maligno, vivir una vida victoriosa y gozosa como soldado de Cristo. La palabra de Dios es la carta de amor de Dios Padre que nos da nuestra identidad, pertenencia, amparo, consuelo como hijos suyos. La palabra de Dios es más que mucho oro refinado porque nos hace perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es mucho más valiosa que toda la riqueza del mundo porque en última instancia mucho oro sirve solamente para esta tierra de los vivientes. Pero el valor de la Biblia es incalculable porque de su lectura, fe y obediencia depende tu vida, mi vida, en esta tierra y eternamente en la vida en el reino celestial. Y los placeres de los sentidos son engañosos, se acaban y nunca llegan a satisfacer completamente, mientras que los deleites y gozo de las verdades de la palabra de Dios son duraderos y nunca hay peligro de excederse en ellos. Hermano, ¿qué valor tiene tu Biblia? ¿Qué valor encuentras? ¿Qué tesoro encontrás en tu Biblia? Amado, vos que tenés la Biblia, la palabra de Dios, no lo uses como amuletos. Valorá más que mucho oro puro. ¿Por qué? Porque lo vale. Buscá y vos lo vas a experimentar. 3 afirmaciones. Cree en la palabra de Dios y serás salvo. Medita la palabra de Dios y serás sabio. Pon por obra la palabra de Dios y serás santo. Todo esto redundará para tu bendición y para la gloria de Dios. Amén. Que así sea. Oremos. Padre Santo, te damos la gracia por tu amor y por tu gracia. Te damos gracias por tu palabra hecho carne y tu palabra escrita, Señor.
Gracias por la Biblia. Hoy, con la humildad de niños, aprendimos los tesoros que hay en tu palabra. Padre Santo, enséñanos a leer, a creer, meditar y obedecer para ser benditos y de bendición. Te ruego en el nombre de Jesús. Amén.